Buenas noches. Sí, sí estaba. Perdón, ¿sí estuviste? Sí, Ah, ya, sí hiciste la presentación también, tal vez no te anoté nomás entonces. no, tal vez me conecté un poquito tarde. Ah, ya, ya. Ujú. Bueno, ¿nos puedes contar en dónde trabajas, a qué te dedicas y tu motivación para estudiar la maestría? Nada más para mi registro también. Bueno, buenas noches con todos. Me llamo Boris Barreto. Ahora trabajo de residente de obra en una escuela en Zig-Zig. Es una rehabilitación y um, mi motivación para esta maestría es obtener más conocimiento y poder desarrollarme mejor en el ámbito del modelado de estructuras y también, bueno, conocer un poquito más sobre técnicas nuevas, sobre construcción. En este caso, justo su materia me llama bastante la atención. Chévere, muchas gracias, Boris. Por ahí está tal vez Dini Jiménez. Creo que sí está. Dini Jiménez. Perdón. Sí, buenas noches con todas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Jamie. Me parece que no estuviste ayer o te conectaste más tarde. ¿Nos puedes contar, por Mm, favor, así como tu compañero antes? no, el día de ayer no me pude conectar por motivos del trabajo, entonces se me complicó el día de ayer poderme conectar a esta hora. Ujú. Bueno, no hay problema. Cuéntanos un poco en qué trabajas y tu motivación para estudiar la maestría, por favor. Bueno, actualmente yo trabajo dentro de la parte privada y también estoy dentro de la parte de apoyándolos a la prefectura de Loja. Bueno, yo trabajo más en la construcción de puentes. Tenemos una pequeña empresa familiar, entonces eso ha hecho que la necesidad nos tenga un poco más al día tanto en el tema constructivo como en el tema de investigación. Entonces, valiendo la oportunidad de la universidad, que es en forma remota, valga la oportunidad, entonces me animé a seguirla. Claro que antes de eso yo también conversé con el profesor Flores, una gran persona, y él me dio algunas pautas porque la corte de la vez pasada también le quise entrar allí, pero por motivos del trabajo se me hizo un poco difícil. Pero Ya, ahora no dejé pasar la oportunidad para poderla seguir. Ajá. perfecto, gracias, Jimmy. Rubén Lema, no sé si está por ahí. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Rubén Lema, estudié en la Universidad Estatal de Cuenca. Actualmente estoy con un proyecto de una urbanización, trabajo independientemente y lo que me motivó a seguir esta maestría es, eh, me interesan las estructuras y un poco de programación, análisis matricial, dinámica, es lo que me motivó a seguir. Como ya había tomado clases con ingeniero Flores y todo, entonces quise tomar esta maestría. Eso Perfecto, sería. Ajá. muchas gracias. No sé si está por ahí María José Pizarro. Sí, buenas noches. Eh, Tú sí te presentaste ayer, hazme acuerdo, por Sí, favor. Sí, sí, yo sí, soy sí, es ayer. verdad. Sí, sí, sí. Yarlin Rivadeneira, no sé si está por ahí. Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Claro, yo actualmente también estoy trabajando independientemente. Eh, Anteriormente trabajaba en el municipio y fue eso lo que me motivó a coger la maestría de estructuras para poder crecer más, pero ya por motivos de la vida uno va trabajando en en diversas cosas de la ingeniería civil.
Perfecto, muchas gracias. Soy un estudiante que todavía no ayer ni hoy, pero bueno. Empecemos entonces la clase del día de hoy. No quiero quitarles mucho tiempo. Como les decía, un poco la idea es hacer estas clases un poco más pedagógicas, que no nos demoremos tanto tiempo. Les voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si es que pueden ver mi pantalla. Perdón, espérenme un segundo. Ahí me avisan, por favor, cuando ya puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Sí ven? Ya podemos ver. Ya, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hacer esta clase 2 que le he denominado Introducción, parte 1. Básicamente vamos a hablar sobre la filosofía de diseño de la norma ecuatoriana de la construcción, una analogía del flujo de lluvia, que es algo que ya les voy a explicar, ya me van a entender. Básicamente vamos a revisar diapositivas y el libro que yo les mostraba ayer del profesor Christopoulos y del profesor Filatró, de principios de amortiguamiento suplementario pasivo y aislación sísmica, es básicamente la referencia del día de hoy. Si es que alguno ya ha tenido la oportunidad de revisar este libro, le va a parecer un poco más familiar lo que vamos a ver, pero en todo caso, en todo caso es de eso. A ver, entonces, como les decía, una analogía del flujo de lluvia y algo que creo que es muy importante dentro del aislamiento sísmico, que es lo que se conoce como salto del periodo o alargamiento del periodo. Entonces, le voy a pedir a alguien que me ayude leyendo, por favor, esta primera oración. No sé si está por ahí Carlos Aguilar. ¿Nos puedes ayudar, por favor, leyendo esta primera oración? Claro, Patricio. A ver, devenir de daños en elementos no estructurales y estructurales ante terremotos. Un ratito se me está tapando la. Ya, ante terremotos pequeños y frecuentes que pueden ocurrir durante la vida de la estructura. Exactamente. Entonces, como ustedes ven, esta es la NEGE CDS, que es la norma ecuatoriana de diseño sismo resistente, la versión del 2015. Está por salir la nueva. Básicamente quiero hablarles muy rápidamente de la filosofía de diseño y ante terremotos pequeños y frecuentes, por eso lo he resaltado, básicamente tratamos de prevenir, como dice ahí, el daño en elementos estructurales y no estructurales. Edwin Lazo, no sé si me puedes ayudar, por favor, leyendo esa segunda oración. Listo. Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales ante terremotos moderados y poco frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Perfecto, muchas gracias. Y puede ser Carlos Carvajal, si nos ayudan, nos ayudas, por favor, con la última oración. Carlos Carvajal, ¿está por ahí? Perdón, no encendí el micrófono. Disculpe. No se preocupe. Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. Perfecto, muchas gracias. Entonces, básicamente esa es la filosofía de diseño de nuestra norma. Para sismos que pueden ocurrir rara vez, es decir, con un periodo de retorno muy alto, evitar el colapso. Eh, no nos habla en realidad sobre los elementos no estructurales y el contenido. Para sismos moderados o poco frecuentes, evitar o prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales. Y para terremotos pequeños y frecuentes, prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales. Básicamente, de arriba para abajo, un sismo de servicio, un sismo de diseño y un sismo MCE o un sismo máximo creíble. Ahora, ustedes saben que como ingenieros, nuestra norma nos pide diseñar básicamente para el último. Y las fotos que yo les muestro acá son fotos a la izquierda, no sé si alguien sabe de dónde es esa foto o a dónde pertenece. ¿Es un hospital en Manta o Puerto Viejo, si no me equivoco? Correcto, ese es del hospital de Manta, exactamente. Y ese hospital básicamente quiero mostrarles, tengo por aquí un artículo del comercio que quiero que me ayuden leyendo.
Bueno, les voy a leer yo mismo. Este es del hospital de IES del Manta que quedó inservible tras el terremoto en Ecuador. Esta noticia es del 17 de abril del 2016, es decir, un día después del terremoto. Básicamente dice, tras las primeras evaluaciones que se hicieron en infraestructura, se concluyó que será necesario desplomarlo. El hospital era una de las principales unidades médicas de la provincia de Manabí con 120 camas. Ojo, los pacientes fueron evacuados, pero 5 personas, entre ellas un menor de edad, lamentablemente fallecieron, según el presidente del Consejo Directivo. Es decir, no solo que el hospital no sirvió para atender la emergencia de todas las personas que por el terremoto requerían atención médica, sino que tuvieron que trasladar a todos o evacuar a todos los pacientes que ya estaban en el hospital antes del terremoto y algunos de ellos lastimosamente incluso en ese traslado fallecieron. Entonces un poco esa es la desgracia lamentable del diseño de una estructura de base fija para esta estructura. A lo que quería llegar es que si es que ustedes lo analizan desde lo que veíamos en la diapositiva anterior, es decir, desde el punto de vista de la filosofía de diseño, cumple con esa filosofía de diseño porque el edificio no se desplomó, lastimosamente todos sus elementos estructurales quedaron en tan mal estado que el hospital terminó siendo inservible para la emergencia, que es justamente para lo que está diseñado. Y la segunda foto que les muestro a la derecha es una foto que yo tomé el 18 de abril. Este es un centro médico en Bahía de Caracas. Nadie había querido entrar todavía. Nosotros entramos a hacer la evaluación del edificio, que fuimos con estas cuadrillas del Midubi, que seguramente muchos de ustedes también tuvieron la oportunidad de ir. Y a mí me llamó mucho o sea, bueno, en ese momento tomé fotos, pero luego analizando un poco la foto, fíjense ustedes, un pedazo, no sé, 1 metro cuadrado de pared, unas 200, 300 libras, sobre la camilla donde pudo haber estado una persona y tratándose esta de una estructura de emergencia cuya ocupación justamente es atender las emergencias. Lastimosamente no se logró eso. Como les decía, este de Bahía estuvo cerrado desde el sismo porque nadie quería entrar. Nosotros fuimos los primeros en entrar el 18 de abril, 2 días después, a evaluar la estructura. Si ustedes se van un poco más allá, ya no en la NEG SEDS, sino en la NEG SRE, que es la que nos habla de riesgo sísmico, evaluación y rehabilitación de estructuras, esta norma incluso ya nos habla de niveles de desempeño. Entonces nos habla de unos periodos de retorno desde 72, 225, 475 hasta 2500 años y nos pide un cierto nivel de desempeño que estoy seguro que muchos de ustedes, si no todos, y si no lo conocen no hay problema. Estamos hablando básicamente de estos 4 niveles de desempeño. Nivel operacional, que es básicamente lo que ven en esa figura de abajo a la izquierda, es decir, que su edificio, si ustedes se fijan en esa imagen, no se fue ni la luz, las luces están prendidas, el edificio es completamente operacional. Hay otra siguiente categoría de desempeño que se llama ocupación inmediata, que básicamente pudieron haber tenido problemas con, por ejemplo, justo el suministro de energía, el generador, la luz o instalaciones, pero su edificio está bien. Otro nivel de desempeño, yendo de arriba hacia abajo, me refiero a seguridad de vida, ya tienen daños en elementos no estructurales, como ustedes pueden ver, y prevención de colapso, que es básicamente para lo que nosotros estamos acostumbrados a diseñar y es lo que nuevamente recalco para sismos fuertes o para sismos como el MCE, en una estructura esencial, nosotros diseñaríamos para ese nivel de desempeño. Entonces, básicamente lo que van haciendo es siguiendo esa línea diagonal. La letra P simboliza que para ese periodo de retorno de 2500 años, es decir, un 2% de probabilidad de excedencia en unos 50 años de tiempo de exposición, ustedes deberían garantizar un nivel de prevención de colapso. Y si es que quieren ir mejorando el desempeño de su estructura, obviamente nos vamos yendo con estas diagonales hacia la izquierda. Por ejemplo, inmediata para un sismo de 2500 años o incluso un nivel de desempeño operacional para un sismo de 475 años de periodo de retorno. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Y ustedes me van a decir qué tiene que ver esto con el aislamiento sísmico. Porque definitivamente, al menos a mi criterio, es muy difícil ganar con una estructura de base fija.
¿Qué pasa con una estructura de base fija? Si es que ustedes diseñan una estructura muy flexible, sus derivas y sus desplazamientos van a ser muy grandes y por tanto van a tener daño extensivo en sus elementos no estructurales, pero también daño extensivo en sus elementos no estructurales. Así controlen de cierta forma el daño en el contenido. Por otro lado, si es que ustedes tienen una estructura súper rígida, que esa es la respuesta lógica. Bueno, entonces voy a diseñar una estructura de base y sus derivas, los parámetros de demanda de ingeniería de su estructura van obviamente a reducirse. Su elemento en daños estructurales va a reducirse entre comillas, porque hemos hecho algunas investigaciones y sabemos que, por ejemplo, nuestras paredes de bloque y ladrillo se rompen a unas derivas tan bajas como 0.35%, es decir, que aún así si diseñamos un edificio de base fija para la mitad de lo que nos pide la norma, que es del 2%, yo he diseñado edificios al 1% y luego me he dado cuenta que las paredes o las infill walls, las paredes que están dentro de pórticos, al 1% ya no tienen más que una deriva residual y ya se rompieron hace rato. Entonces, incluso los elementos no estructurales se ven afectados, así tengan una estructura rígida. Pero más aún y más importante, de ingeniería importante, las aceleraciones de piso de una estructura extremadamente rígida son muy altas y eso implica un nivel de disconfort en las personas y un daño a contenido terrible. Entonces, en una estructura de base fija es muy difícil llegar a esos niveles de desempeño como ocupación inmediata u operacional con esos tres parámetros, elementos estructurales, no estructurales y contenido, que básicamente es derivas, desplazamientos y aceleraciones del piso. Entonces, ¿cómo incrementamos ese nivel de desempeño manteniendo los costos en un nivel razonable? Básicamente tenemos dos técnicas. La primera es el amortiguamiento suplementario, que lo que hace es, y ojo con la palabra, disipar la energía introducida por el sismo. Y el segundo es el aislamiento de base, que es lo que vamos a ver en este curso, que básicamente lo que hace es limitar la energía introducida por el sismo. Quiero repetir esos dos términos porque creo que son súper importantes. El amortiguamiento suplementario disipa la energía y el aislamiento de base limita la energía. Esto me van a entender un poco mejor más adelante cuando hagamos la analogía del flujo de lluvias. En todo caso, lo que es importante es que enfoquemos el problema desde la ventaja de que son ilustrativas, ya lo vamos a ver con esta analogía que vamos a hacer, y que son una cantidad escalar, es decir, que reemplazan a cantidades vectoriales como desplazamientos, velocidades y aceleración. Entonces, un poco quiero mostrarles básicamente esto está en el libro que les Disculpe, contaba Patricio. Disculpe, Patricia, se está cortando, creo que el internet. Filatura y Christopoulos, y lo que el otro básicamente es tratar todo. Se escucha entrecortada la presentación. Sí, Está cortando la señal. No, no, no. Se corta y de nuevo sigue de nuevo y así está pasando. Inge, creo que tenemos que apagar las cámaras nosotros para que no cargar tanto Ya, la... perfecto, apaguemos las cámaras entonces, por favor. Me cuentan si ahí me escuchan mejor. Ya, voy a seguir y me interrumpen si es que igual siguen escuchando así súper mal la Ok. presentación. Ya. A ver, entonces les decía, esta es una analogía, un poco lo que ustedes ven aquí es este galponcito. Dentro del galpón tiene una serie de recibos de energía sísmica o un sismo sobre una estructura. ¿Dónde está? Opciones del punto aquí está. Si ustedes se fijan, aquí tenemos Ingeniero, un... se sigue cortando su voz. ¿Todos me escuchan Inge, cortado? sí Sí, se está bastante se cortando. corta. Se corta bastante.
Sí, no se escucha. No se escucha, Inge. Déjenme ver si me puedo conectar otra vez y me escuchan mejor, ¿ya? Denme un segundito. Creo que si cierro la sesión se va a terminar para todos. Estoy con todas las barras del internet, pero déjenme ver si quito mi video también, si me escuchan un poco mejor. Ya, ahí me conecté a otra red. No sé si me escuchan un poco mejor. Por ahora se escucha mejor, hay que ver con la presentación. Perfecto. Entonces les decía, en esta analogía, lo que ustedes ven aquí es un medidor de Mira, no caudal. estoy presentando la Perdón. conversación. Ahí. Listo, ahí sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ya, entonces lo que ustedes ven aquí es un medidor de caudal. Básicamente, ese medidor está midiendo la cantidad de agua que entra al hangar, que básicamente eso está simbolizando el input de energía sísmica en la estructura. ¿Me están escuchando bien? De momento sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, en definitiva, la cantidad de lluvia que entra en este hangar depende de qué tan abierto o qué tan cerrado esté este techo. Si es que este techo estuviera completamente abierto, significa que absorberíamos toda la energía sísmica generada en el sitio. Ese es el caso, por ejemplo, de una estructura resonante, si es que lastimosamente coincidiera el periodo de su estructura con el periodo del sitio y con el tren de cargas de su acelerograma. Si es que el techo, por otro lado, estuviera completamente cerrado, la estructura no recibiría nada de energía sísmica. Y ese es el caso, en cambio, de una estructura perfectamente aislada, que obviamente ese caso tampoco existe. El caso intermedio o el caso normal, digamos, entre comillas, es que ese techo, como en esta figura, esté parcialmente abierto y que reciba una parte, no toda, del input de energía sísmica, es decir, de la lluvia en esta analogía, y eso va a depender de las propiedades estructurales. Recuerden que ese input de energía va a ser distinto para cada estructura y eso es algo que pasó claramente en el terremoto del 2016. Hubo lugares en los que lastimosamente teníamos una casa de 3 pisos parada al lado de un edificio de 10 pisos. El edificio de 10 pisos con las justas y tenía fisuras pequeñas en paredes y la casa lastimosamente se vino al suelo. Entonces, obviamente eso nos habla un poco de la diferencia en las propiedades estructurales ya de cada uno de esos edificios. Por otro lado, la parte de la lluvia que se desvía por el techo y no entra en este hangar, en esta analogía, va a representar la energía que es generada por el sismo, pero que no es transmitida a la estructura y que es irradiada de vuelta al terreno. Acuérdense ustedes que el sismo es una serie de ondas que están viniendo, rebotando, viniendo, rebotando. La energía que entra en este hangar, si ya nos metemos dentro de este hangar, se va a direccionar primero hacia un recipiente, que es este que dice energía cinética, que básicamente representa la cantidad de energía cinética generada por las masas de la estructura cuando empiezan, o bueno, cuando su inercia reacciona ante el input de energía sísmica, ¿ya? Cuando estas masas comienzan a vibrar, los elementos estructurales se van a comenzar a deformar y por tanto van a comenzar a absorber energía de deformación, que es de este segundo recipiente que ven a la derecha. Entonces, en resumen, hasta ahora entró el sismo en nuestra estructura y comenzamos a tener energía cinética porque las masas comienzan a vibrar y a deformarse y tenemos energía por deformación. Esta vibración de la estructura la podemos visualizar y por eso es que tenemos una bombita aquí, como una transferencia constante de energía cinética en energía por deformación y viceversa. Y es por eso que en esta analogía tenemos esa bomba
Y si ustedes se fijan, esa bomba conecta a la parte baja del recipiente de energía cinética con la parte alta del recipiente de energía por deformación y a la parte baja del recipiente de energía por deformación con la parte alta del recipiente de energía cinética. ¿Me están escuchando bien? Sí, se le está Sí. escuchando, Jorge. Perfecto. Ya. Sí, Y ahora sí se le escucha bien. muchas gracias. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una bomba y tenemos otro recipiente acá que dice amortiguamiento viscoso equivalente. Ese amortiguamiento viscoso equivalente de la estructura se esquematiza en este caso como las pérdidas que tendría esta bomba en este ir y venir de agua entre estos dos recipientes. Y obviamente se está recogiendo en un recipiente distinto. Ahora, fíjense ustedes también que en el recipiente de energía por deformación tenemos este nanómetro, es decir, que tenemos un nivel crítico. Cuando el nivel de agua en este recipiente de energía por deformación alcance un valor crítico, una parte de esta agua se va a drenar permanentemente hasta este recipiente de energía histerética. Este nivel crítico que representa, pues no representa nada más que la cantidad de energía por deformación que va a ser absorbida por la estructura antes de que nos comencemos a deformar en el rango inelástico. Es decir, que este recipiente de energía histerética está asociado con el nivel de daño de nuestra estructura y el nivel crítico no sería más que nuestro límite elástico. Si es que nunca superamos este nivel, significa que nuestra estructura, se quedó en el límite elástico. Si es que superamos de ese nivel, significa que ya pasamos al rango no lineal y tenemos deformaciones inelásticas y por tanto disipación de energía histerética. Si ustedes se fijan en la siguiente diapositiva, ya acabó el sismo, en este caso la lluvia, que es la representación de esta analogía. Por eso es que ven aquí el sol ya saliendo. Si ustedes se fijan al final del sismo, tanto este recipiente de energía cinética como el recipiente de energía por deformación ya están vacíos porque la estructura ya no está vibrando ni deformándose, la estructura ya está en reposo y toda la energía ha sido transferida completamente al recipiente de energía por amortiguamiento viscoso. Una parte, si es que la estructura se mantuviera en reposo, todo el agua estaría en este recipiente. Y otra parte se ha transferido al recipiente de energía histerética si es que la estructura en este caso ya incursionó en el rango no lineal. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una fórmula que dice que el volumen del input, es decir, el volumen que entró por el techo, es igual a la suma de BD, que es este recipiente de la izquierda, y a la suma de BH. Que es lo mismo que pasa, pero este B lo transformamos por E y vamos a hablar de que son energías. Es decir, la energía total que entró en mi estructura, acuérdense que una parte se desvió por el techo e irradió de vuelta al terreno, pero la parte que entró en mi estructura es igual a toda mi energía de amortiguamiento viscoso más toda mi energía histerética, y que la de la derecha, o la última que mencioné, está relacionada con el daño a la estructura y la otra es propia del amortiguamiento que todos conocemos. Entonces, un poco por qué les hago esta analogía, y voy a repetir lo que repetí tal vez hace unas 2 o 3 diapositivas. El amortiguamiento suplementario, nuevamente, y perdón que les repita tanto, pero quiero que se quede súper clara esta idea, el amortiguamiento suplementario disipa la energía introducida por el sismo. Es decir, en esta analogía lo que haría el amortiguamiento suplementario es minimizar la cantidad de lluvia que se recoge en el recipiente de energía histerética, que es el que está relacionado directamente con el daño. Entonces, básicamente, ¿qué sería eso? Que yo tuviera otro recipiente, ya depende de qué tipo de amortiguador, que eso es algo que no nos compete en esta clase. Entonces, si tuviera un amortiguador controlado por desplazamiento, es como si pusiera otro recipiente aquí a la derecha para reducir el daño, que es el de energía histerética, recojo agua en ese amortiguador. Un ejemplo de amortiguadores controlados por desplazamiento, no sé si ustedes han escuchado de los TADAS o de los HADAS o de amortiguadores friccionantes. Un ejemplo a la derecha, en cambio, de un amortiguador viscoso controlado o activado por velocidad, un amortiguamiento suplementario controlado por velocidad, un amortiguador viscoso, un FBD, que básicamente son estos cilindritos que tienen un líquido adentro con glicerina y con un pistón. Entonces, ese en cambio funciona en el otro lado de nuestro nivel de disipación de energía.
Es decir, que ese lo que hace es como que tuviéramos más pérdidas en esa bomba y hace que el nivel crítico baje para que obviamente todo en miras de qué, de reducir el daño, ¿ya? El aislamiento, eso es en cuanto al amortiguamiento suplementario, que bueno, como yo les decía, no es tanto la competencia de esta clase, pero a mí lo que un poco me importa es mostrarles qué es el aislamiento de base, por otro lado. El aislamiento de base, en cambio, lo que hace es limitar la energía. Y la analogía bueno, en esta analogía que estamos haciendo, básicamente sería como cerrar ese techo. Y por eso es que a mí me gusta mucho, por eso es que yo creo en la belleza del aislamiento sísmico, porque lo que están haciendo es ni siquiera permitirle entrar esa energía en su estructura. Porque si ya entró esa energía, y es la discusión entre las personas que hacen amortiguamiento y las que hacemos aislamiento, si esa energía ya entró, ¿qué tan fácil es controlar que tu dispositivo o su dispositivo se active, sea por velocidad o sea por desplazamiento? Eh, en cambio, un poco con el aislamiento, que ojo, el aislamiento también tiene un dispositivo de amortiguamiento inherente, ya lo vamos a ir entendiendo, no se asusten, pero el aislamiento en esta analogía, y eso es a donde quería llegar con toda esta explicación de esta analogía del flujo de lluvia, lo que hace es cerrar ese techito, es decir, limitar la cantidad de energía que entra en nuestra estructura. Esta es la primera parte de esta clase. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Si les quedó claro esta analogía, un poco la idea es graficar o ilustrar mejor el tema del aislamiento sísmico. Todo claro hace un momentito. Perfecto. Entonces, el Una siguiente tema, consultita, una por consultita. supuesto, siga. ¿Se puede mezclar los dos sistemas, tal vez? Por supuesto que se puede mezclar y de hecho se hace bastante. Es un poco ya un tema de práctica de cada país. En el 2017 que hubo la conferencia, o bueno, sí, las conferencias mundiales de sismoresistencia que fueron en Chile, justo con Francisco, que alguien mencionaba recién, que fue su profesor, estuvimos allá y ellos nos llevaron a un hospital que estaban construyendo en Santiago. Ellos pusieron aisladores de goma de bajo amortiguamiento entre el subsuelo y la planta baja y tenían amortiguadores viscosos en toda la superestructura, es decir, tenían riostras diagonales y en esas diagonales, en la esquina de la diagonal, les voy a mostrar en una de las fotos en una de las clases siguientes, tenían un sistema de amortiguamiento. Obviamente ya depende un poco de su cálculo y como les mencionaba al principio, del nivel de desempeño al que ustedes quieren llegar. Si es que ustedes quieren llegar a un nivel mucho mejor de desempeño, obviamente qué mejor si la economía del proyecto les permite incluir también estos sistemas. Ahora, ¿por qué lo hicieron en ese hospital en específico? Porque los amortiguadores eran, perdón, los aisladores eran de bajo amortiguamiento. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver que hay 3 tipos de aisladores y ayer en la introducción yo les decía que vamos a ver básicamente 2 grandes tipos, pero dentro del primer gran tipo que son los aisladores elastoméricos, hay aisladores de bajo y de alto amortiguamiento y los aisladores de péndulo de fricción que son el otro gran grupo. Entonces en ese hospital en Chile lo hicieron porque como pusieron aisladores de bajo amortiguamiento, necesitaban un sistema de amortiguamiento suplementario para poder llegar a los niveles de desempeño que requerían para un hospital en ese caso. Tal vez tienen alguna pregunta o si no, seguimos con esta Una tercera parte. preguntita adicional quería hacer. Un asunto que puede ser preocupante, no sé cómo se lo puede manejar, es el tema arquitectónico, digamos, no sé cómo lo hacen en otro lado, porque estos sistemas requieren, supongo, de estructuras un tanto más regulares. No necesariamente. Una de las grandes cualidades, y se van a dar cuenta de cuando hagan su proyecto, es que el hospital que van a tener como ustedes con proyecto, si es que ustedes lo ven como una estructura de base fija, es una estructura completamente irregular. Es básicamente una U, que ustedes saben que se castiga con lo peor de nuestros factores. Eso en cuanto a la forma en planta y la forma en elevación, lo propio. Entonces, una de las ventajas del aislamiento sísmico, y lo van a ver, es que, claro, tienen torsión en el primer modo, traslación con unos porcentajes también altos de torsión en el segundo y tercer modo. Ponen el aislamiento sísmico, traslación, traslación, torsión, con participaciones modales del 80-90%.
Entonces, esa es una de las cosas que un poco trata de lograr también el aislamiento sísmico. No se regulariza la estructura. Se regulariza la estructura. Ah. Ajá. Yo estoy haciendo ahora justo un hospital en Guayaquil. Tiene como una especie de mezanina en el centro y un orificio que recorre todos los pisos. La participación me parece que era cerca del 50-40% en traslación en uno de los dos sentidos, con un 30% en torsión en el primer modo, y eso le mostraba al revisor de la entidad pública. Le pusimos aislamiento y subimos al 90 y pico por ciento en traslación en el primer modo. Eso es un poco de lo que vamos a ver. Entonces, yo realmente no creo que la limitación para este tipo de sistemas sea la arquitectura. Un poco con el amortiguamiento y con las riostras, sí les entiendo, tal vez es más difícil encontrar vanos completos en los que podamos poner riostras, pero tratándose de un hospital y tratándose de que su objetivo es que el hospital quede funcional después del terremoto, creo que definitivamente se puede poner por encima lo más importante, que en este caso es la seguridad. Y de hecho así se hace en hospitales, sobre todo. A ver, no hay de qué. Vamos con este tema. Esta clase yo creo que es fundamental porque estamos hablando de los conceptos. Ya vamos a entrar en cálculos de cada una de las cosas, de los aisladores, de las capas, etcétera. Pero yo creo que esta clase, si ustedes le tienen claro, entienden el 50% de lo que necesitan en aislamiento. Lo primero que ya vimos del tema de las energías, de entender que lo que hace una estructura aislada es limitar el input de energía en nuestro edificio. Y lo segundo que hace una estructura aislada, y por eso es que funciona, la gran pregunta es ¿qué hace un aislador o por qué funciona? Es esto que se llama period shift, o salto o alargamiento del periodo, si ustedes quieren. Lo que yo les he puesto ahí son dos espectros. A la izquierda un espectro en aceleraciones, tienen periodo en las abscisas y aceleración en las ordenadas. Y a la derecha un espectro de desplazamientos, tienen nuevamente periodo en las abscisas y desplazamiento en las ordenadas. En la anterior, perdón, era aceleración en las ordenadas. Y imaginémonos que tenemos una estructura de base fija, ese subíndice C es de convencional. Tenemos una estructura de base fija con un periodo TC que, digamos, tiene dos pisos, está tal vez en la meseta del espectro de aceleraciones, tiene la aceleración máxima, que en este caso le he simbolizado como AC. Y a la derecha tienen el desplazamiento de esa estructura. En realidad el desplazamiento va a ser pequeño porque obviamente es una estructura rígida. Pero ahora les voy a poner a esa misma estructurita, le vamos a poner dos aisladores en su base. Y el índice A obviamente es de aislado. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es alargar el periodo de la estructura porque el sistema de aislamiento tiene una baja rigidez o una gran flexibilidad lateral. Entonces, hemos logrado irnos de TC a TA y por tanto reducir nuestras aceleraciones desde AC a la izquierda en el espectro de aceleraciones desde AC hasta AA. Pero en el espectro de desplazamientos lo que hemos hecho es incrementar el desplazamiento. Ahora ese incrementar yo les voy a decir entre comillas porque ese incremento se concentra en el nivel de aislamiento. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es he puesto unas dos curvas rojas que básicamente son el espectro de aceleraciones y desplazamientos con un amortiguamiento más grande, es decir, ha aumentado el amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento crítico. Y les voy a mostrar ahora una tercera estructura que tiene dos subíndices A. La primera A es de aislada y la segunda A es de amortiguada. El periodo de esta estructura de la tercera es igual que el periodo de la segunda. Es decir, no he incrementado el periodo porque no he introducido ningún sistema más que me alargue el periodo. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos un amortiguador. Ahora, esto no es literal, esto es simbolizar como que pusiéramos un amortiguador. Pero lo que quiero que entiendan, y lo van a ir entendiendo en las clases posteriores, es que los sistemas de aislamiento generalmente tienen un sistema intrínseco o inherente de amortiguamiento. En el caso de los aisladores elastoméricos es la introducción del núcleo de plomo y en el caso de los aisladores friccionantes es el fenómeno de la fricción en sí, la que nos da este amortiguamiento. No es que yo necesito meter este amortiguador,
Esto es solo para esquematizar el ejemplo. Entonces, fíjense que el periodo TAA es el mismo, pero como añadí amortiguamiento, ya no estoy en la línea negra, sino en la línea roja, es decir, que logré reducir ligeramente mis aceleraciones. Sin embargo, la reducción en el espectro de desplazamientos es un poco más significativa, porque al ya no estar en esta línea negra, sino ahora en la roja, mi desplazamiento AA es más pequeño que mi desplazamiento A. ¿Ya? Entonces, básicamente, el salto de periodo, lo que logró, más bien dicho, en mi estructura, es ir de TC a TA y reducir mis aceleraciones de AC a AA y incrementar, en este caso, mis desplazamientos desde DC a DA. El alargamiento del periodo, como les decía antes, ocurre gracias a la gran flexibilidad del sistema de aislamiento, y me gusta mucho esta frase, que la implementación práctica de un sistema de aislamiento representa como que un juego, una negociación, un equilibrio entre reducir la fuerza e incrementar el desplazamiento. Porque si ustedes este periodo TC lo llevan apenas acá donde estoy poniendo el cursor, en realidad no redujeron mucho sus aceleraciones y no les sirvió de nada aislar, que es algo que, ojo, no se puede aislar por aislar, tienen que ver dónde pueden aislar. Si es que el periodo de su estructura ya es de por sí flexible, me voy a inventar que mi periodo de estructura en base fija es TA, y yo le llevo acerca de TA, no he logrado nada con el aislamiento, es decir, que necesitamos una estructura rígida. Y por otro lado, si es que yo estiro mucho ese periodo, lo que va a pasar es que voy a necesitar un aislador muy grande, y un aislador muy grande es un aislador más costoso. Entonces es un poco un equilibrio entre esas dos cosas la que tenemos que lograr. Lo que les muestro ahora es esas mismas tres estructuras. La primera de la izquierda es en base fija, la del centro es aislada y la de la derecha es aislada y amortiguada. La primera estructura, la de base fija, tiene un periodo de 0.55 segundos y un amortiguamiento del 5%, que es algo típico, digamos que es una estructura de hormigón. La estructura aislada tiene un periodo de 2 segundos y un amortiguamiento también del 5%, es decir, no hemos incrementado el amortiguamiento. Y entre la segunda y la tercera estructura, básicamente lo único que he hecho, mantengo el mismo periodo de 2 segundos e incrementé el amortiguamiento del 5 al 20%. Estos espectros que ven de aceleraciones a la izquierda y desplazamientos a la derecha son integrando el sismo del centro, que es un sismo muy conocido, con el que se investiga muchísimo, o bueno, la estación del centro más bien. Si ustedes se fijan, lo que yo voy a resaltar ahora con color azul es el periodo de mi estructura aislada de 0.55 segundos, donde tengo unas fuerzas de aproximadamente 0.9 G y unos desplazamientos de aproximadamente unos 7-8 centímetros. ¿Qué logro con el aislamiento? Con la estructura 2, pues subí mi periodo a 2 segundos, básicamente reduje mis aceleraciones a cerca de tal vez 0.2 G e incrementé mis desplazamientos a más o menos 18-19 centímetros. Aquí están los datos correctos. De 0.9 G bajé a 0.2 G y de 7.5 centímetros subí mis desplazamientos a 17.5 centímetros. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos varias curvas para distintos valores de amortiguamiento, desde el 5 hasta el 20%. La línea raya, punto, es la del 20% y ese es el nivel de amortiguamiento al que yo logré llegar con mi estructura aislada y amortiguada, que son los puntos amarillos que estoy ahorita poniéndoles. Básicamente, si ustedes se fijan, la reducción en fuerzas no es mayor, porque apenas bajé de 0.20 a 0.19, pero la reducción en desplazamientos sí es un poco más significativa, porque ya no tengo un incremento de 7.5 a 17.5 centímetros, sino de 7.5 a 12 centímetros. Entonces, básicamente, ¿qué logré? Si es que me voy de la estructura 1 de base fija a la estructura 3, que es aislada y amortiguada, pues logré reducir las fuerzas de 0.9 G a 0.19 G, más o menos entre 4 y 5 veces, e incrementé mis desplazamientos de 7.5 a 12, más o menos un 50%. Ahora, ustedes me van a decir, pero incrementé desplazamientos, eso no es bueno. En realidad sí, ¿por qué? Porque los desplazamientos que ustedes incrementaron están concentrados en el nivel de aislamiento. Y de hecho lo que pasa en una estructura aislada
es que su superestructura se va a mover como cuerpo rígido. El límite de derivas, ¿quién me puede decir el límite de derivas para una estructura de base fija según la NEG-CDS? Es del 2%. Correcto, el 2%. El límite de derivas para una estructura aislada, en muchas de las normas, ahora estamos trabajando también en la norma ecuatoriana de la construcción, dependiendo un poco del método, si es que usan un método lineal, estático, no lineal, dinámico, pero ronda en alrededor del 0.2 y el 0.3%. Es decir, 10 veces menos que el límite de deriva para una estructura de base fija. Y ustedes van a decir, eso es una locura, pero ¿qué está? O sea, eh, deben haber rigidizado terriblemente a la estructura y es muy cara. Créanme que no. Créanme que los desplazamientos se concentran en ese nivel de aislamiento y es muy fácil lograr que esa superestructura tenga esos niveles de deriva. Obviamente, como les decía en las diapositivas anteriores, tienen que garantizar ese comportamiento de cuerpo rígido porque no van a tener un salto del periodo si es que ustedes empiezan ya con un periodo súper alto. No logran mucho y para qué gastaron tanto en aisladores si es que no hay un salto del periodo significativo. Ese salto del periodo debería estar más o menos entre unas 3 a 5 veces, por lo menos. ¿Ya? Entonces, un poco con esto he querido clarificarles tanto esquemáticamente en la diapositiva anterior como ya con un ejemplo real, así sea pequeñito en esta diapositiva, qué es lo que pasa con el aislamiento. En la parte que sí les pido que no se confundan es en esto. Este amortiguador es solo esquemático, pero el amortiguamiento está incluido dentro de los aisladores. Hay una sola estructura, no me acuerdo el nombre, me parece que es en Loma Prieta, un hospital que eh, está justo debajo de una falla en California. Entonces ellos sí hicieron esto, o sea, literal pusieron aisladores y amortiguadores y tienen resortes, es una locura de sistema porque tratan de controlar también la componente vertical. Pero en una estructura aislada, en el 99% de las estructuras aisladas que vamos a estudiar nosotros, el sistema de amortiguamiento está incluido en el sistema de aislamiento. Y esa es la práctica americana, porque justo de la pregunta que me hacían antes, por ejemplo, la práctica chilena que yo vi en este edificio fue poner aisladores de bajo amortiguamiento y en la superestructura poner unas riostras con unos amortiguadores viscosos en las esquinas. Yo creo que si entienden esta parte, esta clase, como les digo, para mí es súper importante. Si entienden esto, entendieron el 50% del curso en cuanto a conceptos. Entonces, por eso quiero que quede súper claro. Si es que tienen alguna pregunta, por favor háganmela. Y si es que tienen alguna duda después, incluso respecto a esta clase, con toda confianza. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, una consulta. Sí, sigue, por favor. Únicamente entiendo que entre la estructura aislada y la estructura aislada y amortiguada varían los componentes internos, ¿verdad? Correcto. Si es que hablamos de una Y el, estructura aislada, sí. Ujú. y el precio, ¿cuánto llega a variar entre los dos? Lo que pasa es que lo que se hace en el primer gran grupo de aisladores, que son los elastoméricos, es combinarlos. Entonces, si ustedes tienen 100 aisladores, y así lo van a hacer en su proyecto, van a poner, me invento, 10 aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, que son los que tienen amortiguamiento, y los otros Ya. 90 son aisladores de goma natural de bajo amortiguamiento. Obviamente justo por este tema que tú preguntas del costo. En el caso de los aisladores de péndulos de fricción es distinto porque ellos ya tienen, estos aisladores me refiero, tienen el sistema de amortiguamiento intrínseco porque el sistema de amortiguamiento es la fricción. Entonces siempre van a tener amortiguamiento añadido. Entonces, en costos podría darles referencias, varía mucho dependiendo del tamaño del aislador. Los aisladores que hemos puesto aquí en Ecuador, por ejemplo, rondan entre los 5,000 y los 10,000 dólares, eh, más o menos, ya con todos los costos de importación, etcétera. Eh, pero no me atrevo a darles un valor fijo porque depende mucho del edificio y depende del diseño. En un hospital pusimos unos que costaron 5,000 y en otro hospital que era mucho más grande, ya los aisladores nos costaban el doble. Pero no necesariamente por lo que tú preguntas, que es el sistema de amortiguamiento, sino más bien por el sistema en sí.
porque lo que se hace en la práctica es mezclarlos en el caso de los elastoméricos. Ya. Y entiendo que el número de estos aisladores con amortiguamiento dependerá de hasta cuánto desplazamiento nosotros querríamos bajarnos, ¿verdad? Correcto, ajá, entonces, por eso les decía, el diseño de un sistema de aislamiento es como una negociación, un equilibrio entre quiero bajar mi desplazamiento, quiero que no me cueste mucho, tampoco quiero tener un desplazamiento muy grande porque el aislador va a ser muy grande, y si en cambio tengo una reducción de aceleraciones muy bajitas, no logré nada con el sistema de aislamiento, entonces toca ir iterando, entonces ponen, bueno, no me funcionó con 10, voy a poner 15 o voy a poner 5. Entonces, básicamente eso es lo que se va haciendo, ya en diseño en sí, digamos. Ok, muchas gracias. Perfecto. Quería mostrarles, ya que les mostré ese artículo del Hospital de Manta del 17 de abril, ahora quiero mostrarles un artículo. Esto fue después del sismo, del gran sismo del este en Japón en el 2011, que fue un sismo de 9.1. Fue el 11 de marzo del 2011 exactamente. Este artículo, bueno, este artículo en realidad es de una revista americana y les muestra lo que pasó en este hospital. Un poco, les decía ayer, los japoneses ya están en otro nivel. Ellos tenían un hospital antiguo que se dieron cuenta de que estaba en la zona de inundación por tsunami. Entonces decidieron construir un hospital nuevo, que es el que se ve acá arriba. Y a este hospital nuevo le llenaron de aisladores de bajo amortiguamiento. Y bueno, los japoneses hacen unas cosas ya un poco, no raras, sino distintas. Ellos, por ejemplo, tienen estos sistemas de amortiguamiento dentro del aislador. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros no vamos a ver en esta clase. Eh, Ellos tienen estos sistemas de amortiguamiento que van a comenzar a fluir cuando el edificio se comience a mover para darle justo ese amortiguamiento añadido que estamos conversando. Ahora, lo que yo quiero resaltar y hacer el contraste con la noticia que leímos lastimosamente en nuestro país es que miren lo que dice aquí. En este hospital, después o dentro de una hora, el edificio intacto estaba aceptando pacientes y actuó como refugio para los sobrevivientes que lo perdieron todo. Entonces, no les voy a leer, pero les puse el link para que ustedes lo lean en su casa. Y aquí está el video de ese hospital. Dura 12 minutos. Yo les voy a poner la primera parte, que es justo, el sismo creo que duró cerca de 4 minutos. Una locura. Pero fíjense ustedes, este edificio está aislado. Aún así se mueve, pero obviamente acuérdense de los videos que les mostraba ayer, en donde se caía todo. En este sí, ellos, bueno, están ahí las enfermeras, los doctores tratando de sostener un poco el tema de contenido, que es tan importante que justo les hablaba. Pero en realidad el movimiento es eh, bajito para lo que se puede, imagínense, es un sismo de 9.1 que causó cerca de 15,000 muertos, lastimosamente. Entonces, fíjense que ellos al minuto, ya me adelanté un poco porque esto es desde que está terminando el terremoto, no le pasó absolutamente nada al edificio, ustedes no ven fisuras, ya lo usan como un centro de atención de emergencia, comienzan a planificar sus planes de emergencia, comienzan ya a preparar el hospital para recibir a todas las personas que tienen que venir. Lo que a mí me parece un poco triste y patético en nuestro caso es que el hospital de Manta en ese caso tuvo que evacuar a los pacientes que ya estaban en el hospital antes del sismo y algunos de ellos lastimosamente fallecieron. En este hospital obviamente no tuvieron que evacuar a ningún paciente y más bien lo que están haciendo es preparándose para recibir a los pacientes que saben que van a llegar por el evento. Entonces, bueno, como les decía, este video es un poco largo. Les puse el link para que ustedes vean. Me parece que es un caso de éxito. De hecho, por aquí creo que ya se ve cómo comienzan a llegar los pacientes y ellos comienzan a atender. Y un poco lo que les quería mostrar es ese contraste entre la diferencia entre una estructura de base fija y una estructura aislada en algo tan importante como la atención de emergencia después de un terremoto. Creo que con eso básicamente concluimos esta clase. Acá al final simplemente les puse en resumen básicamente
lo que hemos visto en esta clase, que es, acuérdense que prevención de colapso, al menos para mí, a mi criterio, no es suficiente, sobre todo para estructuras esenciales. Y lo que están tendiendo en otras normas, incluso en otros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, es a estos niveles de desempeño y mejorar nuestros niveles de desempeño. Y un poco el punto al que yo quería llegar es que mejorar el desempeño de un edificio no es fácil y básicamente tienen dos alternativas en realidad, o añadir amortiguamiento disipando energía o limitar la cantidad de energía que entra en su estructura, es decir, aislar la base. Y acuérdense que la flexibilidad del sistema de aislamiento permite un salto en el periodo, que es lo que va a resultar en menores fuerzas o aceleraciones transmitidas a la superestructura, y el pero está entre comillas, porque produce mayores desplazamientos, pero estos están concentrados en el nivel de aislamiento. Eso es básicamente esta clase. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la clase. Una pregunta en el mercado, más o menos, ¿hasta qué desplazamiento se les permite, pero ya al aislador en sí? Verán, justo el aislador cuyo desplazamiento ha sido el más grande medido de lo que yo conozco, y esto el profesor Constantino nos mostraba en las clases eh, como algo sorprendente, ocurrió en el puente de Bahía de Caracas, en Ecuador, y fue alrededor de 60 centímetros de desplazamiento. Un poco de los estudios de desempeño de aisladores en Japón, por ejemplo, se ha visto desplazamientos de entre 30 y 40 centímetros. Y en la experiencia que yo he tenido en diseño de aisladores en el país, más o menos dependiendo de la zona en la que estén ubicados, estamos hablando de ese rango de desplazamientos, 300, 400. Ya si estuvieran en Esmeraldas, he llegado a ver desplazamientos de 450, 500 milímetros, que por cierto, ya son más difíciles de controlar. Eso en edificios, porque en puentes es un tema completamente aparte. En puentes yo he visto aisladores de péndulo simple de 1,60 m que ustedes van a ver en las fotos. O incluso aquí en el puente, no me acuerdo, Villorita, no se llama Villorita. Bueno, un puente aquí en la salida de Quito, pusimos unos aisladores ya un poquito más grandes. Pero en edificios, si quieren un número redondo, más o menos 300, 400 milímetros de desplazamiento. Muchas gracias. De nada. Tal vez tienen otra pregunta. Como les digo, esta clase es, creo yo, fundamental, así que quiero que les quede súper claro los conceptos. Si no les quedó claro, me preguntan, por favor. Sí, una consulta. Claro. Cuando se utiliza un sistema de aislamiento de base, según lo que yo pude entender, la estructura, tiene que cumplir con una deriva mucho menor a la que está en la norma. O sea, tiene que ser, la deriva tiene que ser, como usted decía, entre 0,1, 0,2 y 0,3% de la que está dictada en la norma. La deriva sería 0,3% o 0,2% comparada con la de la norma para una estructura de base fija, que es del 2%. Sí, se logra una reducción. Pero ¿por qué tan rígida, ingeniero, si utilizo el sistema de aislamiento? ¿Por qué se tiene que tender a rigidizar demasiado la estructura? Justo por eso, porque el sistema de aislamiento lo que busca es un comportamiento de cuerpo rígido, porque de otra forma no funciona. Entonces, no es algo que se busque, es algo que pasa. Es algo, ustedes le ponen el aislador a su estructura y su estructura va a comenzar a moverse como cuerpo rígido. Obviamente sí tienen que rigidizarle un poco, porque si no, no sirvió haber puesto un sistema de aislamiento. Porque si ustedes tienen una estructura flexible con un periodo de 1 segundo, me voy a inventar en un edificio de 5 pisos, y ponen un sistema de aislamiento que le lleva 1,5, ¿para qué se gastaron 5,000, 10,000 dólares en cada aislador de su edificio? Digamos que tengan 30 columnas, 150,000 dólares, no sé. ¿Para qué se gastaron esa cantidad si es que apenas lograron bajar sus aceleraciones en su espectro de 1 a 1,5 segundos, que va a ser una reducción muy pequeñita? Ahora, un poco tratando de responder su pregunta, el tema no es que
es algo que pasa, es algo que ocurre cuando aislamos. Se van a dar cuenta ya cuando hagan su proyecto. Entonces, es algo un poco una de las grandes ventajas del aislamiento, porque incluso ustedes diseñan a la superestructura como elástica, es decir, con R1, que es algo que, si yo les digo una estructura de base fija, diseño una estructura con R1, ustedes me van a decir, es una locura, es una estructura con columnas de 2 por 2 metros en 5 pisos. Pero en aislamiento no, en aislamiento es fácil y ya me van a entender con el paso de las clases. Ya. Tal vez, cuando se diseña el aislador, tal vez, se hace algún tipo de análisis imagínese usted que venga un sismo y que ese sismo supere al sismo con el cual se diseñó el aislador y el desplazamiento que se calculó supere esa situación. O sea, tal vez se tiene previsto o se pueda predecir esa situación de que tal vez en el momento que ocurra un sismo, ya, no se supere el desplazamiento con el cual fue diseñada alguna estructura. Los factores de seguridad son súper altos, justo por eso. Y de hecho, hay unos estudios del desempeño de aisladores sísmicos después de los últimos terremotos. Son estudios recientes, del último, de hecho, que sacó Constantino con Shoma, que es uno de sus estudiantes, o fue uno de sus estudiantes de postdoctorado. Ellos hablan de factores de entre 1.75 y 2, justo para un poco tratar de paliar lo que usted acaba de mencionar en su pregunta, que es y qué bueno que me hacen esta pregunta en la primera clase, es una de las cosas más importantes. Otra cosa que es importante en ese sentido es que ustedes van a tener una especie de muro de sótano alrededor de su sótano, donde están sus aisladores. Entonces tienen que tener la separación suficiente para que sus aisladores no choquen con ese muro, porque de otra forma las fuerzas dinámicas que le imponen a su estructura con ese choque van a ser más fuertes que si tuvieran una estructura de base fija. Es decir, el aislamiento tiene sus bemoles, pero hay que tener las precauciones en el diseño. Les voy a dar otro de esos bemoles. Aislamiento en suelos flojos, aislamiento en suelos malos, en terrenos blandos. Y por eso es que en México, por ejemplo, yo tenía algunos compañeros de México allá en la maestría en Búfalo, a ellos no les interesaba tanto el aislamiento porque decían, bueno, en la zona del lago, donde yo generalmente diseño, tengo periodos de 1.5, 2 segundos, periodos del suelo. Tendría que yo llevarle a mi estructura unos periodos de 4.5 segundos para que el aislamiento sea algo provechoso. Entonces, lo que quiero que se queden, si bien esta es una clase de aislamiento, es que no tenemos siempre que aislar. A mí me pidieron el año anterior que haga una revisión de una clínica en Durán, en donde tenía unos periodos del suelo altísimos. Y yo les dije, no, no aíslen, va a ser más perjudicial que una estructura de base fija. Entonces, un poco regresando a la pregunta que me hacía, sí, se tiene que tener un factor suficiente para garantizar el desempeño de la estructura y para que su edificio en definitiva no salga volando y termine en otra cuadra. Claro, exactamente. Ujú. Y otra consulta, el implicar justamente rigidizar la estructura para que funcione como un cuerpo rígido, dependerá también del porcentaje de amortiguamiento que usted considere en el aislador para que cuando uno diseñe el aislador en base al desplazamiento, la estructura no tienda a hacer un volcamiento por efecto del sismo. Hay unas limitantes. Por ejemplo, si ustedes quieren aislar un edificio muy alto, va a ser muy difícil porque ya van a tener volcamiento en el aislador. Entonces, de hecho, eso es algo que se revisa. Eso sí no vamos a alcanzar a hacer en el proyecto porque es un poquito más complicado, pero, por ejemplo, es algo que cuando se hace ya diseños de aislamiento, se tiene que revisar ese volcamiento del aislador, porque es algo que puede ocurrir. Ese es un tema de la pregunta que me hacía. El otro tema del amortiguamiento es que, como vieron ustedes en las gráficas, al momento en que yo añado amortiguamiento a mi estructura, automáticamente mis desplazamientos van a ser más pequeños y por eso es que es tan importante que su sistema de aislamiento tenga algún sistema de amortiguamiento. Yo les decía en los elastoméricos la inclusión de aisladores con núcleo de plomo, o si ustedes vieron en esa foto de ese reportaje que les mostraba de Japón, ellos tenían estos dispositivos de esta especie de bus de acero que comienzan a fluir y a proveerle de amortiguamiento a su estructura. Ya. Muchas gracias. No hay de qué. No sé si tienen otra pregunta tal vez.
Miguel, una consulta. Claro. En Perú ellos hicieron, si mal no recuerdo, una estructura y pusieron aisladores, pero ellos tuvieron el problema del control de calidad del tema de los elementos que ellos habían adquirido, perdón. Entonces mi pregunta va, ustedes que han colocado, ¿ustedes confían o confiaron en los elementos que les entregaron o ustedes hicieron alguna prueba en algún otro instituto o laboratorio de alguna universidad o aquí en el país o en otro lado para aceptar los elementos a colocar? Eso por favor, si nos puede contar un poquito cómo fue eso. Claro, con gusto. El tema es que los aisladores son elementos propietarios, es decir, que tienen tecnologías que dependen de cada fabricante. Por ejemplo, y ya lo van a ver en el caso de los aisladores elastoméricos, el proceso de vulcanización, es decir, de cómo unen las capas de caucho con acero que conforman el sándwich del aislador, es un secreto de cada empresa. Entonces tienen, por ejemplo, DIS en Estados Unidos, Dynamic Isolation Systems, tienen Mageva, que es europea, fabrica sus aisladores creo que en la India o en China, y tienen su base en México. Ellos han puesto los aisladores de muchos hospitales de aquí. Tienen aisladores de péndulo eh, doble y simple fabricados por esta empresa también. Tienen otra empresa en Vallejo, California, que se llama EPS, Earthquake Protection Systems. Entonces, por ejemplo, en EPS, el pulido del acero inoxidable, este es un aislador de péndulo de fricción, me estoy adelantando un poquito para responder tu pregunta. El pulido de la superficie de acero inoxidable lo hacían en un cuarto secreto, digamos, porque lograr las fricciones que necesitan, qué sé yo, necesito en la superficie de abajo una fricción del 6% o del 2%. Ese es un proceso propietario. Entonces se presta a muchísimas malas interpretaciones y es uno de los temas más complejos en el aislamiento porque tienden a pensar, yo no tengo afiliación con ninguna empresa, pero tienden a pensar que el diseñador tiene trinca con EPS o tiene trinca con Mageva y que por eso quiere que pongan sus aisladores. Entonces, hemos optado, por ejemplo, en este hospital que les cuento que estoy diseñando, en hacer un diseño general, un poco basado en una rigidez general del sistema, una rigidez efectiva, una rigidez equivalente, y decir, tienen que llegar a estos desplazamientos y más o menos con estas rigideces y a este nivel de amortiguamiento. Y cuando ya haya un contratista asignado para la construcción del hospital, ese contratista tiene que hacer el diseño del sistema de aislamiento, porque ahí entraría todo lo que ustedes van a ver en esta clase, que si lo hace elastoméricos, cuántos son de goma natural, cuántos son de núcleo de plomo, en qué disposiciones están esos aisladores. Eso respondiendo a la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte respecto al control de la calidad, eso es algo que estamos tratando de en la norma eh, ponerlo súper bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la norma americana y aquí en los que yo he podido participar, lo hemos hecho así, se prueban el 100% de los aisladores. Y aparte de probar el 100% de los aisladores, ustedes fabrican 2 aisladores más que se llaman prototipos y a esos prototipos los prueban con unas cargas dinámicas extremas que tal vez el edificio nunca las vaya a ver. Es decir, los destruyen esos 2 aisladores. Si su edificio tiene 200 aisladores, ustedes mandan a fabricar 202, esos 2 los hacen pedazos y esos otros 200 los prueban a los 200. Entonces, en una de las clases, no quiero irme repitiendo con algunas de las cosas que digo, pero en alguna de las clases grabadas, me parece que ya menciono esto, el hecho de que ustedes en un edificio de hormigón, por ejemplo, ustedes prueban cilindros o nosotros probamos como ingenieros cilindros a los 28 días de una muestra de un camión o de varios camiones mixers que llegaron a los varillas, muy poco se prueba. Pruebas de tracción de las varillas. Si es que hacen en acero, yo nunca he visto una prueba de tracción de elementos aquí o de flexión o de lo que sea. Fíjense ustedes que en un sistema de aislamiento, justo para darles esa seguridad adicional, se prueba el 100% de los aisladores, o al menos eso es lo que se está pidiendo en nuestra norma o se va a pedir, y de hecho esa es la práctica americana. Hay otras normas en las que no, en las que son un poco más permisivos, entonces dicen probemos del 50% y hagamos solo un prototipo. Esas son las pruebas de control
pero hay otras que se llaman pruebas de calificación. Entonces, esas son pruebas que tiene que tener un fabricante para calificarse para poder vender sus aisladores. Entonces, él ya tuvo que haber fabricado muchos aisladores, calificar esos aisladores. Y ahí es donde ya empieza un poco el tema a volverse medio oscuro, porque hay aisladores de procedencias, digamos, en los que la calidad no se controla muy bien. El adhesivo, por ejemplo, entre la goma y las planchas de metal no es bueno. Entonces, es algo que estamos tratando de controlar en la norma, pero es una buena observación la que me hace. Inge, una consulta. Claro. ¿De qué depende o qué criterio se adopta para poder considerar un porcentaje de amortiguamiento para el legislador? ¿De qué depende? ¿De qué depende? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a utilizar un aislador que tenga un amortiguamiento incluido de un 20%, por ejemplo. Ah, ok, ya. Eso depende de las características del aislador, porque ustedes van a tener una curva histerética de ese aislador. Si es que esa histéresis es más gordita, la energía disipada por ciclo va a ser mayor y por tanto su amortiguamiento va a ser mayor. Creo que en unas 2 o 3 clases más, ustedes ya van a hacer un ejercicio en el que yo les voy a dar una prueba de un aislador real a 20 grados centígrados y ustedes van a tener que sacar la energía disipada por ciclo y con una formulita esa energía disipada por ciclo se transforma en un porcentaje de amortiguamiento. Y luego ese porcentaje de amortiguamiento se transforma en una cosa que se llama factor de reducción o factor de amortiguamiento, que es básicamente un número que está en el denominador de la fórmula del cálculo del desplazamiento y que es mayor a 1. Entonces, la tablita dice, por ejemplo, si mi amortiguamiento es del 5%, ese factor es 1. Si mi amortiguamiento es 10%, ese factor es 1.2. Si mi amortiguamiento es 20%, ese factor es 1.4. Me estoy inventando los números. Entonces, si su desplazamiento es 100 y su amortiguamiento es 10, en vez de ser, si es que fuera 5, dividieran para 1, si es que fuera 10, dividieran para 1.2. Entonces ya redujeron 100 para 1.2 y esa es la reducción en el desplazamiento. Pero ese amortiguamiento se calcula dependiendo del sistema de aislamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional tal vez? Dije una consulta, bueno, no sé si tal vez habló el día de ayer con respecto a que le voy a preguntar, pero ya les vamos a ver el tema del diseño de hadas, tadas. No, eso no es parte de esta clase. Esta clase está enfocada en el aislamiento sísmico, no en el amortiguamiento. Y yo les hablo del amortiguamiento como una propiedad intrínseca de los aisladores, pero no vamos a hablar de amortiguamiento suplementario. Ya, muy amable. Gracias. Tal vez me pueden contar si ya pudieron ver, si ya se les subió el video de la clase de ayer en el aula virtual. Inge, buenas noches. Hasta el momento que ingresamos a clases, no se visualizaba ni el video ni los links que había un archivito que usted tenía también de la clase 1. Ya, perfecto. Bueno, voy a hablar mañana con los de sistemas para ver qué pasó ahí. Muy amable. Ya, perfecto. Creo que ya no hay más preguntas, ¿o sí? Si no, ya podemos dar por finalizada esta clase. Les agradezco mucho. Nos extendimos un poquito más, pero creo que es importante solventar todas las preguntas, sobre todo en esta primera clase que es fundamental y de conceptos. Les pido que revisen. Mañana tampoco vamos a tener control de lectura o control de atención, si es que quieren. Mañana tenemos nuevamente la clase a las 6:15. Vamos a seguir en esta introducción, un poco hablando de la historia y de la clasificación de los aisladores. Y el jueves, perdón, sí, el jueves a las 6:15 más bien sería. Ahí sí vamos a tener un control de todo lo que hemos visto en la clase de hoy y la clase de mañana. Eso, perfecto, les agradezco mucho y buenas Dije, noches. disculpe, Sí, no se han activado los links. Ahorita estoy revisando en la página ¿los links de qué? para ver los videos que debió haberse cargado el de ayer. Ya, perfecto. Mañana converso entonces con los de sistema a ver qué pasó. Ya, muy amable. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Mañana, Inge. Hasta mañana, compañeros.
Hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta mañana.